Muy buen día para todos los participantes en este evento académico. En primer lugar, nuestros agradecimientos a los organizadores por permitirnos este espacio de presentación el día de hoy. El trabajo a presentar se llama Inteligencia Artificial aplicado a la inversión en renta variable a través del indicador MACD. MACD significa convergencia-divergencia del promedio móvil en inglés. Presentado por Néstor Duque Méndez, Ricardo Rojas Medina, Alberto Agudelo Aguirre, quien les habla, todos profesores de la Universidad Nacional de Colombia. El análisis técnico es aplicado básicamente bueno, entre otros, pero esta es una de las principales fuentes de aplicación, es a los activos financieros de renta variable. En general se incluyen dentro de esta categoría las acciones y los índices sobre acciones. Lo que ven ustedes en pantalla es el comportamiento del precio del índice Nasdaq durante el año 2015. Como se aprecia, se presentan variaciones permanentes a la baja y al alza del precio y en algunas ocasiones esas variaciones son repentinas y prolongadas. Hay unas caídas muy fuertes, unas subidas muy fuertes. Eso indica que el riesgo de este tipo de inversión es mucho más alto. Las personas que deciden invertir en esto son personas con un perfil de propensión al riesgo, es decir, están dispuestas a perder, incluso en algunos casos a perder grandes sumas de dinero con tal de lograr alguna ganancia mucho más alta que las normales del mercado. En general existen dos tipos de estrategias de inversión en activos de renta variable. Una de ellas es el análisis fundamental, que busca un análisis de todos los elementos fundamentales de la empresa para hacer una valoración intrínseca. Se compara ese valor intrínseco con el precio de mercado y se establece si se encuentra la empresa subvaluada o sobrevaluada. Las empresas subvaluadas se convierten en unas grandes candidatas a ser adquiridas por aquellos inversionistas que esperan que en el mediano y largo plazo el precio de mercado converja hacia el valor intrínseco y logrando así una ganancia por la mera tenencia de las acciones. Por otro lado está el análisis técnico, que es el que nos ocupa hoy. El análisis técnico consiste en utilizar información sobre el comportamiento histórico del precio del activo financiero con el fin de tratar de pronosticar su comportamiento futuro en el corto plazo. En este caso no interesa nada de los fundamentales, lo único que interesa es el comportamiento del precio del activo, en algunas ocasiones acompañado por el volumen de transacción de las acciones en el mercado. El análisis técnico inició y se desarrolla durante décadas basado exclusivamente en el análisis gráfico, el cual depende en gran medida de la habilidad del analista para hallar las señales ofrecidas por el gráfico del precio del activo. El análisis técnico se divide en dos grandes categorías. En una primera, el análisis gráfico, y una segunda, análisis por osciladores. En las últimas décadas del siglo XX, con el desarrollo de la computación, se fortaleció el análisis denominado estadístico a través de osciladores e indicadores calculados matemática y estadísticamente para determinar las señales de compra y venta de los activos financieros. El análisis estadístico o cuantitativo busca desarrollar sistemas mecánicos de transacción, para lo cual se apoya en programación de sistemas computacionales con el desarrollo de diferentes tipos de técnicas de decisión automatizadas. Aunque pueden existir diferentes tipos de análisis cuantitativo y niveles de aplicación bajo sistemas computacionales, el propósito general es automatizar el proceso para evitar las decisiones basadas en aspectos subjetivos del analista. El análisis gráfico consiste en analizar única y exclusivamente el gráfico que se está generando por el comportamiento del precio. Los analistas encuentran figuras que cualquier persona no son capaz de hallar. Lo que pasa es que por su experiencia y habilidad las encuentran, como lo que les muestro en el círculo amarillo. Les estoy presentando un gráfico característico de los más buscados por los analistas técnicos, que se llama hombro, cabeza, hombro. Se espera que después de que aparezca un gráfico de estos, inmediatamente lo que siga sea una caída repentina y fuerte del precio. Entonces esto sería una señal de venta del activo. También hay otros elementos, son cientos o miles de gráficos que se pueden extraer de un análisis de esto. Aquí les estoy mostrando lo que se denomina un soporte y una resistencia. Soporte en la parte inferior, resistencia en la parte de arriba. Cuando los analistas logran detectar un soporte y una resistencia, enmarcan el precio del activo hacia el futuro dentro de un rango específico. Y entonces eso le genera muy buenas señales,
porque cuando el precio está cayendo y se acerca a ese soporte, la parte inferior, se espera que inmediatamente rebote y comience a subir y no caiga más. Eso indicaría si el activo no se tiene una buena señal para comprar porque el precio va a comenzar a subir, entonces el tenedor de la acción se ganaría el precio, la valorización del precio. Por el contrario, cuando estamos frente a una resistencia, como en este caso, el precio se acerca a la resistencia. Si alguien tiene una acción, inmediatamente se estaría generando una señal de venta antes de que el precio comience a caer. Más o menos así funciona. Esto lo ven más fácilmente los analistas expertos. Se necesitan años de experiencia y de habilidad para poder entender y extraer rápidamente las señales que está ofreciendo un tipo de gráfico de estos. Cualquier persona sin la experiencia suficiente no sería capaz de lograrlo. Por otro lado, el que nos interesa es este tipo de análisis que se llama análisis por osciladores. No es tan complicado, no se necesita tanta experiencia de habilidad. Simplemente el oscilador me genera señales de cuándo comprar o vender un activo en un momento determinado. Oscilador es porque hay una línea que oscila, una o varias líneas que oscilan alrededor de otra. Por ejemplo, este es el oscilador momento, miren cómo sube y baja alrededor de la línea 0. O este otro, el último, el RSI, vemos que es una línea que se mueve entre dos líneas, superior e inferior. Cuando la línea sale por encima de la superior, se genera una señal de venta. Cuando la línea sale por debajo de la línea inferior, como en este caso, se genera una señal de compra. Miren que es mucho más sencillo, no necesita pues mayores análisis, cosas muy profundas para entenderlo, cualquiera lo podría entender. Pero entonces vamos nosotros a ver de qué trata nuestra investigación. Vamos a utilizar el indicador técnico MACD. Este está compuesto por tres líneas. La primera es una diferencia entre el promedio móvil de 12 datos históricos y el promedio móvil de 26 datos históricos. Y la segunda, por el promedio móvil de 9 datos de esa primera línea MACD. Hay una tercera que es la línea 0, que es alrededor de la cual se van a mover esas otras dos líneas. Este oscilador consiste en que las dos líneas primeras se van moviendo y cuando una cruza la otra, como acá, por debajo de la línea 0, cuando los cruces se realizan por debajo de la línea 0, se supone que es una señal de compra del activo porque el precio se supone que está cayendo y va a comenzar a subir. Pero hay una condición, para que eso sea una señal válida, tiene que estar alejado de la línea de 0. Igual por encima, cuando se cruzan las dos líneas por encima de la línea 0, está la línea 0, lo suficientemente alejadas de esa línea, se supone que es una señal de venta del activo, porque el precio venía subiendo y va a comenzar a caer. Así funciona el oscilador. Pero entonces el oscilador en términos generales está estandarizado con este número de datos independientemente del activo que se esté analizando. Si es una acción, si es una divisa, si es un índice, un futuro, una opción, cualquier cosa, el oscilador funciona con los mismos parámetros. Independientemente del mercado o el país o las condiciones de ese mercado, siempre utiliza los mismos parámetros. La investigación nuestra entonces consiste en determinar si la utilización de algoritmos genéticos aplicados a la estrategia de inversión de análisis técnico por medio del indicador MACD permite lograr rendimientos superiores a los que se obtendrían utilizando el mismo indicador de análisis técnico aplicado bajo métodos tradicionales, y a la vez determinar si es posible superar el rendimiento que se obtendría con la estrategia de inversión buy and hold, que consiste en comprar la acción, dejarla durante un tiempo determinado, 1, 2 años, 3 años, y después venderla y lograr una ganancia por la diferencia entre el precio de venta y el de compra. El índice accionario Nasdaq es nuestra unidad de estudio. Recoge el comportamiento del precio de las acciones de empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos y del mundo. Este fue usado para desarrollar este estudio. La medición de la cotización del precio de cierre, precio más alto y precio más bajo alcanzado por el índice diariamente entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017. Es decir, se tomaron 5 años de mediciones diarias del comportamiento del precio de este índice. De la muestra de datos de la cotización del índice Nasdaq, el 50% fue utilizado para llevar a cabo el proceso de entrenamiento y el otro 50% para el proceso de validación, como es normal en un proceso de algoritmos genéticos, el cual selecciona la mitad de los datos para entrenar el algoritmo y la otra mitad
a partir de la definición de unos parámetros en el entrenamiento, se aplican esos parámetros en la otra mitad de los datos para saber si realmente funciona o no. ¿Qué hacemos nosotros en la investigación? Ahorita les mencionábamos los parámetros estándar, entonces vamos a comenzar a variar los datos, que no sean los estándar, sino que los vamos a variar. El número de datos que conforman la media móvil lenta era 26, nosotros vamos a modificar. La otra era 12 y esta otra era 9. Ese número de datos vamos a modificar para que no sea estándar y se ajuste más a las condiciones del activo que estamos analizando. Vamos a determinar unos rangos mínimos por encima y por debajo del nivel 0, con el propósito de encontrar unos límites que se consideran aceptados para validar señales de compra y de venta. Aquí cuando les decía ahora que el detalle es que en este tipo de indicador es necesario determinar que se encuentre lo suficientemente alejado de 0. Nosotros no sabemos si esto está lo suficientemente alejado o no, o esto. Eso, cuando se aplica este oscilador de forma tradicional, aquí interviene la intuición o la experiencia o la habilidad de los analistas. Nosotros no queremos que siquiera sea necesario aplicar aspectos subjetivos en esta parte tampoco. Esa sería una desventaja de este índice cuando se aplica de forma tradicional y estamos tratando de superarla a través de la aplicación de algoritmos genéticos. Nosotros lo que hacemos es, entonces, a cambio de esa cifra de 26, le decimos al algoritmo genético que me lance números aleatorios entre 8 y 71. A cambio de 12, que me lance números aleatorios entre 3 y 50. Y a cambio de 9, números aleatorios entre 3 y 18. Y que fijemos un límite inferior y superior. Superior entre 1 y 16, inferior entre menos 1 y 16. Estos límites no están definidos, vamos a tratar de definirlos nosotros. Vamos a utilizar unas herramientas que sirven para delimitar el comportamiento, el movimiento del precio una vez se reciban las señales, que es para hacer que el precio suba un poquito, baje un poco más antes de concretar la señal de compra o de venta. El proceso de selección de algoritmos genéticos se realizó a través de la generación de una población inicial de 1000 individuos. Se realiza la evaluación. Esa generación inicial lo que hace es sacar números aleatorios de acuerdo a esos rangos que les acabo de mostrar y se calcula cuál sería el rendimiento con esos valores que se tendrían. Luego de eso se hace una evaluación. Se seleccionan los 10% de los valores superiores que generaron más rendimiento, el 80% restante y el 10% final. El primer 10% se seleccionan como candidatos, se separan, el último 10% se excluyen de la muestra y se sigue trabajando con el 80% restante. A ese 80% se le realiza un cruce y mutación entre los individuos, se vuelve a hacer el proceso y se hace una nueva evaluación para saber si se cumple el objetivo o no de máximo rendimiento. Se hace el número de veces que se determine, nosotros lo determinamos a hacer 1000 veces por cada unidad de las 1000, o sea, 1000 por 1000, 1.000.000 de veces estaría haciendo el experimento. Y una vez se logre ese número de iteraciones, entonces se selecciona cuál es el mejor, de acuerdo a ese criterio que les mostré ahora. Una vez seleccionados el que sea el mejor, se toman de ahí los parámetros. Esos parámetros se le aplican a la segunda parte, que es la validación. Entonces, esos parámetros obtenidos del periodo de entrenamiento, vamos y los aplicamos con el otro 50% de los datos que los tenemos separaditos para ver si realmente nos va a generar un ingreso alto, unos rendimientos altos, como lo hizo en el periodo de entrenamiento. Los parámetros que se obtuvieron a partir del periodo de entrenamiento fueron los siguientes. El primer parámetro 10, el segundo 7, el tercero 15. Recordemos que los iniciales y los generales eran 26, 12 y 9. De entrada estamos cambiando estos parámetros, no son los estándar. ¿Qué significa eso? Esos estándar no se ajustan bien a las condiciones de este activo que estamos analizando. Y estamos definiendo esos parámetros muy interesantes, entre 9 y 5. Lo que esté por encima de 9, unas señales de venta por encima de 9 se consideran unas señales válidas y las señales de compra por debajo de menos 5 sí se consideran unas señales válidas, las demás no. Esto nos elimina la subjetividad del decisor para determinar si esos
esas señales, si esas dos líneas del oscilador se están cruzando por encima lo suficientemente alejados del nivel cero o por debajo lo suficientemente alejados del nivel cero. Ahora nos están dando unos parámetros precisos por los cuales se deberá tener en cuenta para ver qué tan alejados están o no. Y a la vez estamos introduciendo estos elementos, que estos son una forma de automatizar el proceso de compra y de venta cuando estemos realizando las transacciones. Entonces lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Estamos, además del oscilador como lo habíamos visto inicialmente, estamos definiendo estos parámetros. Las señales que estén por encima de esa línea azul, que es 9, entonces se considerarán señales de venta válidas, como en este caso. Estas otras que estén por aquí no serían válidas, según nos está diciendo el oscilador. Y las que se encuentren por debajo del nivel menos 5 serían unas señales de compra válidas. Las que se encuentren por encima, como en este caso, no serían válidas. Es uno de los elementos importantes que nos ha permitido hallar este oscilador a través de los algoritmos genéticos. Pero entonces vamos a los resultados concretamente. Además de los parámetros, los resultados en cuanto al rendimiento. La primera línea, la negra, es el rendimiento de los algoritmos genéticos. El valor de la inversión acumulada en dólares desde que se hizo la primera inversión hasta el final. La segunda línea nos muestra la estrategia buy and hold y la tercera la estrategia de análisis técnico tradicional. Naturalmente, como se ve en el gráfico, la estrategia de algoritmos genéticos supera ampliamente las otras dos estrategias. ¿En cuánto? Miremos. La inversión inicial fue igual para todas, $5.036.790 y se llegó a un valor final más alto con esta estrategia de algoritmos genéticos. Superó a las otras dos de manera considerable. Este es el valor nominal en términos porcentuales de cuál fue el rendimiento durante los 808 días que estuvo atado el dinero a la inversión. En términos de efectivo anual, desde el punto de vista financiero, debemos considerar estas tasas. El rendimiento fue del 17,13% efectivo anual, una tasa bastante buena, bastante favorable, muy interesante, después de haber descontado costos de transacción, que es otro aspecto muy importante también a considerar. Algunos experimentos se hacen con esto, algunos ensayos, mucha gente trabaja con análisis técnico y muchas veces no alcanza a lograr siquiera recuperar los costos de transacción. Esta cifra que le estamos presentando acá es después de superar los costos de transacción. Aquí se presenta el número de transacciones realizadas, 9 compras y 9 ventas. En algunos casos, aquí están los rendimientos en cada una de las transacciones logradas y el número de días que transcurrieron durante el tiempo que se tuvo la inversión. Desde esta fecha hasta esta fecha se tuvo la inversión durante 44 días y se logró un rendimiento de menos 7,33%. En general, a pesar de que el rendimiento fue 17,13%, el rendimiento total, vemos como en dos casos específicamente se generaron pérdidas. También es necesario tenerlo en cuenta de todos los resultados de la investigación. En otros resultados muy favorables como en este o en este, pero en algunos casos se presentaron pérdidas. Otro elemento complementario, además del rendimiento que busca un inversionista, es el análisis de riesgo. La inversión más riesgosa fue la buy and hold, en segundo lugar la estrategia de algoritmos genéticos y en tercero, análisis técnico tradicional. En este caso, el mayor rendimiento estuvo acá, el menor riesgo estuvo acá. Cuando nosotros hacemos una relación riesgo-rendimiento para determinar cuál de las tres es más eficiente, encontramos que la más eficiente nuevamente es la de algoritmos genéticos. Es la más eficiente porque se logra un mayor nivel de rendimiento por cada unidad de riesgo asumida. Esto nos permite llegar a las siguientes conclusiones. Es posible lograr rendimientos superiores en la inversión en activos financieros con la aplicación de algoritmos genéticos a la estrategia de inversión de análisis técnico a través del indicador MACD en el activo financiero Nasdaq respecto a las estrategias de inversión tradicionales utilizadas en el mercado de valores, como son el análisis técnico y la estrategia buy and hold. Estos resultados, además de ser superiores en rendimiento, también lo son en la relación riesgo-rendimiento, rendimiento-riesgo, al exhibir una mayor retribución por unidad de riesgo asumido. Y los resultados superiores obedecen en gran medida a que los algoritmos genéticos logran la definición de unas reglas de trading con mayor ajuste al comportamiento histórico del precio del activo analizado.
Es necesario tener en cuenta también que las transacciones que se realizan como producto de la aplicación de los GA a la estrategia de inversión de análisis técnico no en todos los casos produce rendimientos positivos. Incluso en algunos casos se pueden presentar pérdidas porcentuales importantes en cortos periodos de tiempo, como se pudo ver ahí, en donde en el 22% de los casos se generaron pérdidas a consecuencia de la generación de señales falsas. Bueno, esta era la presentación. Muchas gracias por su atención.